coma lo mismito. No participaron los estadounidenses, nada más aportaron información, pero ellos mismos reconocieron que era una operación en términos de información conjunta. Lo mismo pasó. A ver. Y tú no me viste a mí regatear ese asunto. Termino. ¿Me viste a mí regatearlo en Tapalpa? No, claro que no. A ver, la diferencia, entiendo, es, en Tapalpa se dijo que habían utilizado información de Estados Unidos, colaboración, ubicaciones, drones, tal. No operación en terreno. En Chihuahua, por lo que entiendo, y dice la presidenta, sí estuvieron incluso hasta vestidos de agentes estatales de investigación para despistar, pues en una de esas hasta el ejército. Con una foto de inteligencia artificial. Simulamos todos. Yo no estoy diciendo que simulamos. Yo estoy diciendo que Maru Campos, a diferencia de lo que dijo este señor, hizo un operativo pero exitoso. No sabíamos público hasta que sucedió el accidente automovilístico. Si no, pues hubiéramos pensado que eran agentes estatales. El operativo es exitoso, sea lo que se diga, y lo vienen a regatear porque no lo hicieron ellos. Habiendo dicho eso, Arturo, pues como buen vocero del narco del bienestar. ¿Me dejas preguntarte algo sobre el exitosísimo? No te digas exitosísimo el operativo. ¿Fue conforme a la ley? Claro. Aunque hubiera gente. Mira, es muy fácil hacer. Es un distractor. Están construyendo estas mentiras propagandísticas de Arturo para distraernos de la presencia y de lo que los colectivos, no los panistas, lo que los colectivos le están diciendo al alto comisionado de derechos humanos. Déjame hacerte una pregunta cándida. Hemos discutido más esta semana sus mentiras propagandísticas de Chihuahua o la dirigencia de Morena que los derechos humanos y la presencia del alto comisionado. No sé a qué te refieres con hemos. Como mexicanos. No, como aquí mexicanos. ya hablamos con Amnistía Internacional. Pero yo no estoy hablando de los mexicanos. ¿De qué hablan? Clara, y además Federico Doring es un diputado federal que ocupa un espacio importante en el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. Qué bueno que se muestren como son, que digan que efectivamente sus gobiernos, por encima de la Constitución, no tienen acuerdos en lo privado. Bueno, amigos, un gusto saludarlos desde su canal Legión Política. La que está temblando y muerta de miedo es la gobernadora del estado de Chihuahua, la panista Maru Campos, quien ha sido señalada por muchos actores políticos con acusaciones de presunta traición a la patria, lo que ha generado una polémica y debates, en lo particular sus panistas como Federico Doring, como Jorge Romero, como hasta el mismo Ricardo Anaya y Lili Telles, defendiendo porque hay una pena máxima de 4 a 40 años de prisión, conforme a lo estipulado en el Código Penal Federal por este delito. Vamos a ver cómo patas boca arriba el panista Federico Doring se pone loco, empieza a gritar, a estar desesperado, y esto es parte de la decadencia de este partido de oposición de Acción Nacional. Vamos a verlo, amigos y amigas, porque lo tuve que callar a Azucena Uresti. Lo vemos y lo comentamos. ¿Se fue por la libre la gobernadora Maru Campos? Yo digo que estoy orgulloso que tenga una gobernadora que combate al narco y no una gobernadora que se reúne con el narco. La enorme diferencia entre ellos y nosotros, la puso muy bien en tribuna ayer el grupo parlamentario del PAN, es nosotros tenemos una gobernadora que da resultados y que está rescatando la paz y la seguridad de todos en Chihuahua, que ellos le hipotecaron por ganar una elección al crimen organizado. Ella está combatiendo al narco y lo está combatiendo en la misma forma que dice Claudia Sheinbaum, que lo hace, idéntico. Te voy a poner un referente. ¿Cómo dijeron que habían logrado el operativo en Tapalpa del Mencho? Con información e inteligencia. Operación. Lo mismo dijeron, y lo mismo se sostiene en Chihuahua. No participaron directamente en el operativo, estaban aportando información. ¿Por qué sí se vale que en Tapalpa vayan por el Mencho con información de Estados Unidos para que no se fugue a través de los corruptos del gobierno y pase directo por el general secretario, y en Chihuahua no? ¿Por qué eso lo vinieron aquí a enarbolar como un éxito en Jalisco y se lo regatean a Maru Campos? ¿Por qué Maru Campos no puede tener los mismos éxitos que tienen ellos contra el Mencho en Jalisco? Porque si lo hacen ellos, está bien hecho, pero si lo hace un gobierno que no es de Morena, como no lo puede festinar ni propagandear cierto policía propagandístico, entonces se vuelve herejía, ¿no? Es idéntico, lo mismo, Azucena. Decían o no, con punto y coma lo mismito. No participaron los estadounidenses, nada más aportaron información, pero ellos mismos reconocieron que era una operación en términos de información conjunta. Lo mismo pasó. A ver. Y tú no me viste a mí regatear ese asunto. Termino. ¿Me viste a mí regatearlo en Tapalpa? No, claro que no. A ver, la diferencia, entiendo, es, en Tapalpa se dijo que habían utilizado información de Estados Unidos, colaboración, ubicaciones, drones, tal. No operación en terreno. En Chihuahua, por lo que entiendo, y dice la presidenta, sí estuvieron incluso hasta vestidos de agentes estatales de investigación para despistar, pues en una de esas hasta el ejército. Esa es la diferencia, el terreno y la inteligencia. ¿Es lo mismo? La diferencia es justo como lo has fraseado, y lo has fraseado muy bien. Lo que dice la presidenta. Porque la presidenta está tratando de hacer de un éxito de un gobierno del PAN y de Maru Campos una reyerta política. Porque es exactamente copia calca. Tan es así que el general secretario no se ha pronunciado. El general secretario no ha reclamado a Maru Campos ni media sílaba. Porque él sabe que fue una operación exitosa. Y porque él sabe que la coordinación, a diferencia de Pablo Lemus, fíjate nada más, cándidamente Azucena, ¿por qué el general secretario sí comparte la información con una gobernadora del PAN?
para un operativo exitoso y no lo hicieron con La Pablo presidenta León. dice que no sabían. Bueno, pues es lo que llega la presidenta. Si la presidenta está informada, no es un asunto de ella. Lo que yo estoy reivindicando es que en el gobierno del PAN Chihuahua se hacen operativos exitosísimos, no se fuga la información. Te lo acaba de decir Montenegro. Han 5 veces que intentan agarrar al guano y todas se les fuga la información y se les pela. Arturo. Bueno, primero decir que la pena por traición de la patria es de 5 a 40 años de prisión, una multa que puede variar dependiendo del caso y por supuesto la pérdida de los derechos políticos. O sea, eso es fundamental, o la inhabilitación. El segundo tema es que bueno que Federico acaba de reconocer públicamente en este espacio que efectivamente, ¿no?, parte de la estrategia de combate a la seguridad de la gobernadora Maru Campos tiene que ver con el ingreso de agentes norteamericanos. Lo acaba de reconocer y bueno, si eso piensan que es correcto, si ellos piensan que es correcto que cualquier tropa, cualquier agencia de investigación de cualquier país venga de forma sigilosa, sin avisar a las autoridades mexicanas a operar, pues me parece que muestra muy claro qué tipo de gobierno son ustedes. Y lo entiendo porque así era Felipe Calderón también, ¿no? O sea, es una forma de gobernar, ¿no? Se decía incluso que en aquellos casos cuando el gobierno de Felipe Calderón, que por cierto estaba vinculado al cártel de Sinaloa, y entonces le ayudaba al cártel de Sinaloa, las detenciones iban más hacia el otro lado, ¿no? Efectivamente había funcionarios de las agencias de Estados Unidos que se vestían incluso como agentes mexicanos, en uniformes de agentes mexicanos. Pero ¿por qué? Es un error lo que dice Federico y rápido, ¿no? Voy a dar algunos datos. Dice, me siento orgulloso de un gobierno que da resultados. Bueno, pues yo creo que no sé de qué gobierno está hablando. Fíjate, en 2025 Chihuahua tuvo un promedio de 4.91 homicidios dolosos diarios. Segundo lugar nacional. Segundo lugar nacional. ¿Después de quién? De Guanajuato, también gobernado por el PAN. En cifras absolutas, Federico, Chihuahua acumuló 1,791 homicidios en 2025, el 7.7% de todos los homicidios del país, ¿no? Y ya, si queremos entrarle a un tema mucho más grave y mucho más duro y doloroso, ¿no? La Fiscalía Estatal documentó 48 niñas y niños y adolescentes asesinados en Chihuahua durante 2025. Qué bueno que te sientas bien orgulloso de un gobierno como ese. Sí se dieron los operativos conjuntos con la CIA. Esa es la pregunta. Esa es una pregunta que se va a esclarecer en el Senado. A ver, el gobierno no lo negó y no lo negó el embajador. Hay cosas que hay que estudiar, que Arturo Lo no negó el aprendió fiscal. todavía. Lo aclaró después, a ver, pero lo que es importante es, ¿qué dice? Déjame hacer una pregunta. ¿Te acuerdas de Álvarez Machain? ¿Sí te acuerdas quién fue? Pues platícanos. ¿Quién fue? Platícanos. No te acuerdas. Ok. Platícanos. Después del presidente Álvarez Machain, lo que dice la legislación, para alguien que sí conozca, es que los que se acreditan y se avisan son los de la DEA, porque los que se llevaron a Álvarez Machain, el médico de las torturas, para aprender Arturito, eran de la DEA. El resto de los agentes no se informan. Te voy a poner un caso emblemático para que veas cómo es un farsante. Y también la mañanera es una propaganda. ¿Te acuerdas de Ryan Wedding? El atleta canadiense olímpico. ¿Te acuerdas de cómo a propósito de simulaciones? Dice que se había entregado en la embajada de Estados Unidos, en la antigua embajada. Ahí no pasó por nadie, por ninguna autoridad mexicana. Misteriosísimamente suena, porque yo sí me acuerdo. Lo detuvo el FBI, lo presumió el FBI, cuando estaba el director del FBI en territorio mexicano, sin que participara un solo elemento ni de fuerzas federales, ni de los superpolicías, y se lo llevaron. Ahí nunca dijeron nada. Ahí nos quisieron engañar y justificar ese operativo, que nunca se aclaró ante la opinión pública, con una foto de inteligencia artificial. Yo no estoy diciendo que simulamos, yo estoy diciendo que Maru Campos, a diferencia de lo que dijo este señor, hizo un operativo pero exitoso. No fue público hasta que sucedió el accidente automovilístico. Si no, pues hubiéramos pensado que eran agentes estatales y ahí se hubiera quedado el asunto. No, lo que hubo es una tragedia con la que todos hemos sido solidarios del accidente, pero lo que es importante es los resultados que dan los operativos. Los operativos han dado... ¿Y por qué no informar en el comunicado, en todo caso, si no es ilícito, decir agencia estatal, la CIA y la Sedena? Porque lo va a aclarar ante el Senado. A ver, la diferencia entre nosotros y ellos es que ella dijo que sí puede ir al Senado. Para ir al Senado a hablar de qué? De cómo hizo un operativo con el ejército. Porque él está ¿Quién se puede ir al Senado? Maru ya dijo que sí iba a ir, a diferencia de lo que aquí se dijo, sí, el PAN votó a favor, el PAN votó a favor que dijo que vengan estos dos narcos, ¿no? California, de pasadita, pues hay que mandar llamar a otros gobernadores. Sí, pero para que ella comparezca tiene que funcionar, hay dos opciones, que la lleven al pleno, lo cual no. Hay una diferencia entre lo que pasó en Tapalpa con el Mencho y lo que pasó en Chihuahua con este operativo del mega narcolaboratorio, porque uno es inteligencia, otro es presencia. Tú lo justificas. O sea, ¿por qué no le dijeron a la presidenta? Hay una diferencia, claro que hay una diferencia, suena. Claro, coincido contigo, déjame decirte cuál es la diferencia. No tendría que saber la presidenta que la presencia de la CIA en territorio mexicano. La presidenta que le informen los de su gabinete. Nosotros estamos bien coordinados con los que sí tienen información de su gabinete. ¿La Sedena sí sabía? Del PAN. Es una pregunta para la presidenta. O sea, para la gobernadora. Es que fíjate qué curioso. Ahora resulta que el diputado federal del PAN, Federico Doring, tiene que dar una respuesta de cómo la presidenta no tiene idea de lo que hacen los miembros de su gabinete. O sea, si el ejército no le informa a la presidenta, perdóname, no es un problema ni de Maru Campos ni de Federico Doring. Iba como seguridad perimetral. Si la presidenta estuviera bien informada, no le habría mandado una carta al embajador Johnson pidiéndole, suplicándole información.
Se le habría pedido al general secretario y se habría ahorrado eso. Si la presidenta estuviera bien informada, no vendría Maru a hablar hoy con García Harfuch, porque ya tendrían toda la información. ¿Qué dice García Harfuch en la mañana? Pues que sabe lo que dijo el fiscal. O sea, de voz del fiscal. Bueno, pues si Harfuch le hubiera hablado al general secretario, tendría mucha más información y no estaríamos discutiendo lo que fue un operativo exitoso. Pero te voy a tomar la palabra. Sí hay una enorme diferencia. A ver. En el operativo que hizo el ejército con Maru. Es tan exitoso que no hubo represalia. Chihuahua no empezaron a tomar carreteras, no quemaron oxos, Pero no pasó, déjame terminar. detenidos, ¿o sí? Déjame terminar. No pasó en Chihuahua lo que pasó en Jalisco y Puerto Vallarta con un operativo exitoso del mayor laboratorio de metanfetaminas de este sexenio. A ver, había un famoso peleador de box que era el Maromero Páez. Y hoy parece que hay una analogía muy clara con el Maromero Doring, ¿no? Porque lo hemos visto decir cosas que no hacen ningún sentido. A ver, todo el mundo sabe, y le puedes consultar a cualquier gobernadora o gobernador de tu propio partido, que cuando se hace un operativo se puede solicitar el apoyo de la Guardia Nacional y de la zona militar. Y efectivamente siempre habrá un apoyo que tendrá una cobertura perimetral. Eso no quiere decir que la cobertura perimetral de los miembros de las Fuerzas Armadas sepan que traes encubiertos a 2 agentes de una agencia norteamericana, ¿no? Metidos, disfrazados de policías estatales. A ver, Federico, es gravísimo por donde lo veas. Gravísimo, no es la ley de la jungla. O sea, no podemos empezar a pensar que podemos violar la Constitución y hacer lo que sea. Y saben que hicieron mal, Azucena, que el propio fiscal, César Jauregui, primero dijo, sí participaron los 2 agentes en un operativo contra un narcolaboratorio. Y después, cuando le dijeron, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste, César Jauregui? ¿No? ¿Sabes qué hizo? Dijo, no, estaban capacitando a la Policía Estatal en el uso de drones. Es verdaderamente de vergüenza lo que pasó en el gobierno de Chihuahua. No me quedo ahí. Ya que lo quiere presumir al extraordinario gobierno de Chihuahua, le quiero recordar algunos datos adicionales. El secuestro en Chihuahua en 2025 aumentó 227%. O sea, para que sepas, 162 víctimas. O sea, aunque tenemos a nivel nacional una reducción en los secuestros, tuviéramos o podríamos tener una adicional más fuerte si no fuera por Chihuahua. Fíjate, concentra el 27% de los secuestros del país. En enero, febrero de 2026 hubo un incremento del 550%. O sea, las malas son del gobierno estatal y las buenas del federal. Sin duda, del 550%. Claro que no, Arturo. Carpetas de investigación. Ahí tampoco. Chihuahua, nomás déjame terminar, querida Azucena, cerró 2024 con la mayor tasa de secuestros del país, 5.13 víctimas por cada 100,000 habitantes, triplicando al segundo estado y con una alza del 12.4% Guanajuato ha bajado respecto un montón, al año. ha bajado en homicidios, Nuevo León también. No, lo ¿Eso digo, de quién a es? ver, ojo, yo reconozco y me da gusto que los estados panistas incluso tengan disminuciones, ¿no? En los índices de inseguridad. Lo reconozco, ¿no? Pero de allá que digamos que es extraordinario, ¿no? Que están haciendo las cosas perfectamente bien y que eso justifique que violentes la constitución, que traiciones a la patria, ¿no? Que metas a agentes, pues no es cierto. Aquí están las cifras. Tienen un problema delicado en muchas áreas, específicamente en el narco. Fíjate, 5º lugar nacional en narcomenudeo. 5º lugar nacional, 5.415 casos o 15 casos diarios. México evalúa, puso un registro del incremento del 55.7% respecto al año anterior. Es un desastre. A ver, varias cosas, precisiones correctas para la mesa. Una, y la más importante. El operativo es exitoso, sea lo que se diga, y lo vienen a regatear porque no lo hicieron ellos. Habiendo dicho eso, Arturo, pues como buen vocero del narco del bienestar. ¿Me dejas preguntarte algo sobre el exitosísimo? No digas exitosísimo el operativo. ¿Fue conforme a la ley? Claro. Aunque hubiera gente... Mira, es muy fácil, Azucena. Si alguien del gobierno federal asume que no fue legal, ¿por qué no ha actuado la Fiscalía General de la República? Pues porque no tienen toda la información. No importa, ya podrían haber llamado a alguien a declarar. Pues a lo mejor se está integrando una carpeta, Federico. Exitoso y legal. Y espacio legal, ¿correcto? Tan fue exitoso y legal que no han actuado y que no van a actuar. Y espacio legal, dices. Claro, fue legal. Adelante. Tan fue legal que tú ves que ha callado como momia la Fiscalía y la Secretaría General de la Defensa. Porque no tienen... se van a poner de acuerdo porque todos pierden. No, a ver, si se acepta, pero lo que no, lo que yo te diría con todo respeto es, no prejuzgues la respuesta que yo di en función de un tercero. Tú me preguntaste, ¿fue legal? Y yo te dije que sí. Te dije que tan es legal que se están tan consternados porque no han actuado legalmente en contra de nadie. Si están tan conmocionados por las mentiras, que son eso, mentiras, porque no han ni siquiera mandado llamar a alguien. Pero déjame, lo ocurrido en el Rancho de Guerra, demostrado por el hecho de que se permitió la existencia del rancho sin investigar durante años. Esa aquiescencia. ¿Y por qué están ahora montando este show contra Maru? ¿Y por qué incluso la presidenta está descabezando a Morena? Porque le surgen distractores de lo verdaderamente importante. Lo verdaderamente importante ahorita en México es Volker Turk y cómo el clamor de justicia. ¿Cuándo anunció la presidenta que se iban a quedar sin dirigente en Morena? El mismo día que a las 10 de la mañana recibía al alto comisionado de derechos humanos. ¿Para qué? Para distraer la atención, para que la nota no fuera la reunión de ella con el comisionado de derechos humanos de la ONU, sino cómo se deshizo de una dirigencia inútil, inepta y entonces Maru Campos también.
Es un distractor. O sea, Maru Campos están también quiso distraer la construyendo estas atención. mentiras Es que propagandísticas de Arturo no sé. para distraernos Bueno. de la presencia y de lo que los colectivos, no los panistas, lo que los colectivos le están diciendo al alto comisionado de Derechos Humanos. Déjame hacerle una pregunta, Cándida. Hemos discutido más esta semana sus mentiras propagandísticas de Chihuahua o la dirigencia de Morena que los derechos humanos y la presencia del alto No comisionado. sé a qué te refieres con hemos. Como mexicanos. No, como aquí mexicanos. ya hablamos con Amnistía Internacional. Yo no estoy hablando de ti, los mexicanos. No, por eso ¿De dice qué habla hemos, más la no sé. presidenta? La ¿De qué presidenta habla? habla más de Morena y de cómo tiene que rescatar a una dirigencia que tiene metástasis electoral, que está en terapia intensiva, con solo intravenoso, que del tema de derechos humanos. ¿A qué se debe el reacomodo de Morena, Arturo? ¿Qué está pasando? Antes de entrar a ese A ver. tema, te pediría que me permitas hacer una réplica importante, porque el tema de Chihuahua ha tratado como de lugar de desviarlo aquí Federico Dorin, hablando del comité de desapariciones, un informe que ya hemos venido discutiendo muchísimo durante algunas semanas, y ha tratado de jugar con la cortina de humo porque sabe que es un tema muy delicado, ¿no? Varias cosas que aquí han pasado en la mesa, que son interesantes. Una, el reconocimiento de que efectivamente operan de esta forma. Federico Dorin lo ha dicho de forma clara, y además Federico Dorin es un diputado federal que ocupa un espacio importante en el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. Qué bueno que se muestren como son, que digan que efectivamente sus gobiernos, por encima de la Constitución, no tienen acuerdos en lo privado. Bueno, dije eso, dije que es igualito a Tapalpa. Otro tema que me parece importante es decir, también habría que analizar por qué muchos de los gobernadores del PAN hacen esto, ¿no? ¿Por qué lo harían? O sea, ¿combinan este tipo de acciones con agencias para después ser testigos protegidos? ¿Tamaulipas nos suena parecido? ¿Por qué Cabeza de Vaca, que es un delincuente en nuestro país, anda libre en Estados Unidos y en McAllen? ¿Colaboró? ¿Informó? ¿Le reporta? Bueno, de hecho, ya lo dijo él en una entrevista. Él le informa al gobierno de Estados Unidos, ¿no? Entonces, este tipo de acuerdos los hacen para que una vez que concluyan sus gobiernos tengan inmunidad en Estados Unidos. Son preguntas que lanzo nada más No, y que ahorita te voy a atender y que gentilmente, Federico no te Dorin preocupes. y que Federico Dorin conoce perfectamente bien. Bueno, un dato adicional que me parece muy importante, percepción de inseguridad en Chihuahua. Ahora que dice que es exitosísima la estrategia de la gobernadora Maru. Según el ENVIPE en 2025, con datos del INEGI, 71.5% de la población chihuahuense de 18 y más considera que su estado es Vamos a- inseguro. Bien, amigos, sin argumentos desesperados, el vocero del PAN, el diputado Federico Dorin, pues ya el día de ayer el Senado de la República aprobó a citar a la gobernadora y a su fiscal estatal el día 28 de abril para que explique la participación de estos agentes, lo que algunos han calificado como una violación a la soberanía nacional. Así que estos personajes deberán comparecer, calificando, pues ha sido muy comentado ese actuar de la gobernadora Maru Campos, a la cual la han calificado y la han puesto a una situación como traidora a la patria. Así que, amigos y amigas, esto solo por permitir la infiltración de agencias extranjeras, que va una pena de 4 a 40 años según el artículo 123 de la Constitución mexicana. Así que, amigos y amigas, ahí está la información. Saque sus conclusiones y mándenme sus comentarios. Yo aquí lo leo. Gracias por su poderoso like. Denle like. Y también compartan la información. Y si es de su agrado, los invito a que se suscriban a su canal Legión Política, que es totalmente gratuito. Yo soy Francis. Nos vemos pronto. Adiós.